Volvemos, este va a ser un segundo video a continuación del anterior que suspendí, o tercer video, a continuación, pongámoslo dentro del mismo rango. Entonces, como les decía, estábamos hablando de esos reglamentos que se establecen también en diferentes empresas, en diferentes estancias de la empresa o del empleador, en donde generalmente se pueden determinar también justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. Hay una causal. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos en el video pasado, antepasado, respecto a la suspensión del contrato de trabajo, que era la detención preventiva hasta por 8 días, que era causal de suspensión del contrato de trabajo? Acá tenemos que la causal de terminación del contrato de trabajo es una detención preventiva cuando es superior a 30 días. Y tal vez nos preguntábamos en ese momento qué pasaba entre el día 9 y el día 29 o el día 30. Es un limbo. No se podía terminar porque no se llegaba a la causal de terminación. ¿No? Entonces, pues quedaba como en ese limbo. Sin embargo, acá también trae otra complicación. Si la detención es superior a 30 días, uno dice, listo, hay una detención preventiva del trabajador superior a 30 días. Pero dice después, coma, ¿no? A menos que posteriormente sea absuelto. Creo que es muy complicado que uno le dure un proceso penal 30, 31, 35 días. Uno podría llegar a terminar el contrato de trabajo cuando se completen más de los 30 días de detención preventiva, ¿no? Y termine el contrato de trabajo con base en la causal, que esta es la causal séptima, ¿no? La termina sin ningún inconveniente, a eso me está diciendo. Pero resulta que pasó el proceso un año después y resultó que fue sentencia no condenatoria o sentencia absolutoria de ese trabajador por las conductas que le habían imputado o por los delitos que le habían imputado. No. Entonces el tipo podría decir, oiga, dice, a menos que sea absuelto, señor, usted me despidió sin justa causa. Hay consecuencias por ese despido sin justa causa. Entonces hay una serie de situaciones en las que, digamos, se deben tener ciertas situaciones en cuenta al momento de aplicar esa sentencia. Normalmente, cuando pasa esto, siempre hay una violación de reglamentos internos de la empresa y para eso es bueno aplicar la causal sexta. Sin embargo, está como una causal autónoma y uno podría aplicarla con esas consecuencias de saber uno cuánto va a durar o dice listo, yo espero a que termine el proceso, sea absuelto o no, pero eso puede ser fácilmente esperar 1 año o 2 años, cosa que no es recomendable al momento de dar por terminado un contrato de trabajo por justa causa. ¿Ok? Entonces, en esa causal también tiene ciertas complicaciones. Existe otra causal que básicamente es cuando se revele información confidencial de la empresa o secretos de la empresa, que eso también va muy atado a la causal sexta, pero la quisiera poner específicamente para cuando se revela información confidencial, secretos industriales o cualquier información que la empresa no desea que se revele y un trabajador la revela al exterior sin estar autorizado para ello. Entonces, en estos casos también se considera como una justa causa de dar por terminado ese contrato de trabajo. Ojo, hay que tener en cuenta sobre todo en esta causal, y es que obviamente todo esto debe estar dentro del objeto lícito que hablamos desde el principio que cobija esta relación, ¿no? Cuando se dé ese objeto lícito y el trabajador dentro de ese objeto revela alguna información, se puede dar la causal, pero resulta que si hay algún ilícito, el hecho puede ser una información confidencial, secreta, lo que sea, pero si con ello se pretende cometer una conducta que vaya en contra de la ley, esto ya no sería un tipo en que el trabajador la revele para que le apliquen una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Ya en este caso es un deber y un deber constitucional y es el mismo deber de denuncia que tienen todas las personas al conocer hechos o actos que estén en contra de la ley. Entonces ahí toca tener clara esa distinción en este sentido. Hay una serie de causales que vienen a continuación en donde se habla sobre deficiente rendimiento,
en donde se habla de una sistemática en ejecución de labores, en donde se habla de vicios del trabajador, ¿no?, que afecten considerablemente la relación laboral. Son, digamos, conductas que, si bien están establecidas, sobre ellos tiene que haber un mecanismo previo. Y ese mecanismo previo es un mecanismo como de seguimiento de esa persona. Si la persona tiene un bajo rendimiento, es decir, que no esté dando el 100% de su labor o la intensidad con que deba dar esa labor durante la relación laboral, entonces en ese sentido, digamos que se podría presentar ese vicio de ese consentimiento. Vicio de consentimiento, no, perdón, ese bajo rendimiento. Cuando hay una sistemática en ejecución de labores, es decir, que si yo tengo que hacer una labor y de manera sistemática, de manera reiterada, no estoy cumpliendo con mis labores, entonces ahí también se podría dar, pero tendría que hacer un seguimiento y tendría que haber una prueba de ese seguimiento. Cuando hablamos de todo vicio del trabajador, es diferentes vicios que tenga el trabajador. Ahí no establece vicio que tenga que ser el consumo de sustancias psicoactivas o psicotrópicas o de alguna sustancia especial o de cigarrillo o de cualquier otra cosa, no, sino es cualquier vicio. Yo puedo tener un vicio de hacer este ruidito. Si están cansados me dicen, y si yo quiero seguir, eso podría ser un vicio, eso podría molestar la disciplina de la empresa, ¿no? Además exige que ese vicio afecte realmente la relación. ¿Qué pasa si una persona, no sé, fuma marihuana, pero lo hace en su casa, no está afectando la relación, es tranquilo, no tiene ningún lío con nadie? Uno decir, ¿la persona tiene un vicio? Sí. ¿Podría ser una justa causa para dar por terminado? No, porque no está afectando la relación laboral. Pero si hay gente que puede estar haciendo otro tipo de conductas, que pueden ser un vicio, que pueden ser alguna situación, entonces va en eso. Aunque también, por ejemplo, ya han habido sentencias de la Corte Constitucional respecto, por ejemplo, de los vicios y todo, que ya no se consideran como vicios, sino como enfermedad. Entonces, uno está acá donde puede aplicar esa causal, si resulta que la persona no tiene un vicio, sino está enferma. Entonces, ahí pueden haber situaciones complejas que determinen o no la aplicación de esa causal. Otra causal, la ineptitud del trabajador para realizar la labor. Para mí esta causal también tiene una serie de cuestionamientos que vienen desde la índole que cuando un trabajador es inepto, como dice ahí, para tener una labor, es porque no sabe hacer esa labor. Es como si a nosotros como abogados nos contratan para el departamento de contabilidad de la empresa. Seguramente no damos pie con bola y no nos pueden decir, es que hay una ineptitud del trabajador para hacer. Yo creo que eso es más responsabilidad del empleador, el que haya esa ineptitud, el que yo contrate a una persona para que nos sirva. Y si yo estoy contratando a una persona que no sabe hacer una labor, pero fue porque me presentó documentación falsa o información falsa en su hoja de vida, ahí sí ya no sería por ineptitud del trabajador, sino por engaño, que fue la primera causal que vimos. Engaño de ese trabajador. Entonces, sencillamente, acá no se estaría dando esa ineptitud de ese trabajador, sino sencillamente se estaría dando una, ¿cómo lo podríamos llamar? Sencillamente lo que se está dando, en este caso, como les decía, es ese engaño que puede dar al trabajador y se aplicar esa causal de engaño, ¿no? Si hay una ineptitud del trabajador es que uno se equivocó a contratar a la persona, y ahí el que cometió el error no fue el trabajador, sino fue el empleador. Entonces, pues, digamos que es una causal también compleja de establecer. Existen dos causales, que son la causal 14 y la causal 15, que merecen mencionarse una mención especial. La causal 14 se refiere a cuando el trabajador recibe pensión. La ley dice de jubilación, debemos entender como de vejez o de invalidez también, ¿no? Cuando está al servicio de la empresa. Así dice la causal. Entonces, se deben tener varios presupuestos en este caso. Uno, que el trabajador sea pensionado mientras esté trabajando para ese empleador. Eso lo faculta para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa. Sin embargo, también se debe cumplir que efectivamente ese trabajador esté recibiendo la pensión, ¿no?
no basta con que se le reconozca la pensión, sino también que le esté recibiendo efectivamente. Ahí se puede dar por terminado el contrato de trabajo, no antes, ni cuando cumpla los requisitos, ni cuando le reconozcan, sino cuando efectivamente ese trabajador esté recibiendo esa pensión. En este caso, las causales anteriores, por ser causales que son conductas que van en contra de la ley, en contra de las reglamentaciones de la empresa, ¿no? Deben de haber cierta inmediatez o debe haber inmediatez entre la comisión de la conducta o el conocimiento de la conducta por parte del empleador y la toma de decisión de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa. En este caso, el empleador puede tomar esa decisión en cualquier momento, siempre y cuando el trabajador obviamente esté vinculado y, como les dije, ya está recibiendo la pensión de vejez y efectivamente ese trabajador haya cumplido con todos los requisitos, se le haya reconocido y esté recibiendo efectivamente su pensión, ¿no? El empleador puede, digamos, llegar a poner esa causal, no tiene que ser inmediatamente el trabajador efectivamente recibe su pensión, puede ser 1, 2, 3, 4, han habido casos de 5, 10 años en los cuales el trabajador dice, bueno, el empleador dice, bueno, hasta acá llegamos y todo, aplicando esa causal. Esa causal ha habido también reiterada jurisprudencia en la cual no se requiere tener ese carácter de inmediatez de una vez se le reconoce ese derecho de pensión. Bueno, estas son las causales que son por conductas atribuibles al empleador que pueden llevar, atribuibles al trabajador que pueden llevar al empleador a dar por terminado el contrato de trabajo. En estos casos, como les digo, es el empleador el que toma la determinación por una conducta que comete ese trabajador. Determinación del contrato de trabajo. Ahora vamos a ver otras conductas y es cuando es el empleador el que comete una conducta. Y esa conducta que comete el empleador lleva a ese trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo. En estos casos, ¿no? O esa terminación por parte del trabajador con justa causa es lo que comúnmente se llama autodespido, se llama se puede llamar autodespido, se puede llamar también o también se denomina renuncia motivada, que es por lo menos la que menos me gusta, porque es lo que tiene que hacer el trabajador. En estos casos, así como el empleador debe motivar las razones por las cuales da por terminado el contrato de trabajo, ¿no? De cuáles son esas causas que se aplican o esas causales que se aplican, de cuál es la situación que se dio. En estos casos, determinación por parte del trabajador, ¿no? Cuando es el empleador el que comete una conducta, también debe motivar esa renuncia o esa terminación del contrato de trabajo, en donde debe explicar cada una o cuáles causales de las que vamos a ver ahora se dieron para la terminación de ese contrato. Entonces, en ese momento es donde él también debe motivar su renuncia. Por eso creo que el mejor término es renuncia motivada. ¿Qué causales son atribuibles a ese, o pueden ser atribuibles al trabajador, al empleador, perdón, para que el trabajador tome? Igual también el tema de engaño, cuando se engaña con las condiciones de trabajo, cuando se engaña, en fin, con todos esos que se delide, que usted va a cubrir este cargo y va por otro cargo, que usted va a tener este sueldo y le dan otro sueldo, que, en fin, van a tener diferentes situaciones que no se cumplen. Entonces también puede haber un engaño por parte de ese empleador. De igual forma, los actos de violencia, sea contra el trabajador, contra ese trabajador, también cualquier acto de violencia puede ser causal para eso. Cuando hay actos que ese empleador no está obligando a ese trabajador a que cometa algún acto ilícito. Entonces, en esos casos, también el empleador se puede negar a hacer eso y decirle no voy a hacer esa cosa y puede renunciar, motivando a que lo querían complicar para hacer cualquier tipo de acto ilícito. Situaciones que lo pongan en peligro o que lo lleven, que le diga el empleador que tiene que hacer alguna actividad y realmente esa actividad la ponga en peligro su vida, su integridad física o mental. En ese caso, ahí también se puede negar el trabajador y puede terminar argumentando esa causal.
el incumplimiento del empleador sin razones válidas de sus obligaciones, del pago de salarios, del pago de la seguridad social, del cumplimiento de prestaciones sociales, del dar los elementos de protección, de seguridad industrial, en fin, todas esta serie de obligaciones que tiene el empleador, que ustedes ya las leyeron, ¿no? También hace que ese trabajador pueda tomar esa decisión de dar por terminado ese contrato de trabajo. O cuando el empleador le exige, sin una razón válida y sin ningún tipo, el que haga labores distintas para las cuales fue contratado, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si una persona fue contratada para realizar una actividad, caso nuestro, jurídica, ¿no? De pronto le diga, no, vaya usted al departamento de contabilidad a hacer los balances y a cuadrar todos los balances. Pues, a ver, yo para eso ni siquiera estoy preparado, y segundo, pues yo para eso no fui contratado. Cosa diferente es que sean actividades complementarias a las actividades que uno normalmente realiza. Por ejemplo, si uno está trabajando en una oficina y dice, no, es que tiene que archivar. No, yo no voy a archivar, yo soy abogado. Archive también sus documentos. Es una labor complementaria que en estos casos no aplicaría. E igual también todas esas en cumplimiento de las obligaciones en general que se establecen, en este caso en los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo, que ustedes ya leyeron, y leyeron muy bien, me imagino, ¿no? E igual también todo eso que se establezca en diferente reglamento interno y todo lo que ustedes saben que aplican tanto al empleador como al trabajador. ¿Cuál es la consecuencia de una terminación por una conducta atribuible al empleador? La terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador por una conducta atribuible al empleador. La consecuencia es que se debe pagar una indemnización. Eso es la consecuencia que establece la ley. Sin embargo, en la práctica eso normalmente no se da. Normalmente lo que pasa es que el trabajador pasa su carta motivada, el empleador la responde y dice que acepta la renuncia pero no acepta las razones y sencillamente no le paga la indemnización. Normalmente el empleador no va a decir que, sí, yo estaba cometiendo una conducta de estas, ¿ok? Entonces, eso normalmente no pasa. Ahí lo que pasa, y normalmente el trabajador tendrá que acudir a la justicia ordinaria laboral, al juez laboral, ¿para qué? Para que le ordene al empleador, si se aprueba que efectivamente hubo una justa causa por parte de ese empleador para que el trabajador diera por terminado el contrato de trabajo, se entraría sencillamente a pagar esa indemnización y si la aprueba, el juez condenaría. ¿Ok? Eso en cuanto a la terminación con justa causa por causas atribuibles, como les decía, al empleador. La terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Esa terminación del contrato de trabajo sin justa causa es cuando es una decisión unilateral de alguna de las partes, sea del trabajador o sea del empleador. En el caso de esa terminación del contrato de trabajo sin justa causa, como borra, muy bien. Cuando hay una terminación del contrato de trabajo sin justa causa, sencillamente es esa decisión unilateral de alguna de las partes de dar por terminado el contrato de trabajo. En el caso que sea una decisión del trabajador, sencillamente eso es lo que conocemos como una renuncia simple, en donde el trabajador sencillamente manifieste su deseo de no continuar con el contrato de trabajo. Yo tal vez les mencionaba cuando veíamos el contrato a término indefinido, ¿no? Que anterior a la ley 789 del año 2002, la ley facultaba al empleador en cualquier tipo de contrato para descontar de la liquidación de salarios y prestaciones sociales del trabajador cuando éste renunciaba y no lo hacía con un término mínimo de 30 días. Era lo que se conocía como el preaviso, ¿no? Es decir, que si uno quería renunciar a una empresa, sencillamente lo que hacía era pasar una carta con una antelación mínima de 30 días diciendo que iba a renunciar. Si el trabajador no la pasaba con esa antelación o la pasaba con una antelación menor, el empleador tenía la facultad de descontarle lo que faltare para completar 30 días. Entonces, o los 30 días o el tiempo que faltare por completar esos 30 días. En ese caso, sencillamente, eso lo cortó la ley en virtud de esa ley 789 que les comenté, 789 del año 2002, ¿no? Quitó esa facultad y simplemente, digamos que el trabajador puede en este momento renunciar el último día
y sencillamente decirle hasta luego, chao, y el empleador no puede hacer ninguna cosa. Sin embargo, como les comenté, para los contratos a término indefinido, la obligación de dar aviso sigue vigente, lo establece la ley, sigue estableciendo el código sustantivo en esos contratos, creo que es artículo 40, 30 y ya les... No. Artículo 42, tampoco. Ya casi. El artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se establece lo que es el contrato a término indefinido. Perdón por este bachecito, lo podría editar, pero no, lo edito. Entonces, básicamente ahí se establece la obligación del trabajador que cuando quiera terminar el contrato lo avise con 30 días. Lo que no existe es la facultad al empleador de descontar ese número. Cuando fueran los 30 días, o avisar con el término o lo que le faltare por completar esos 30 días. Sin embargo, eso abre la posibilidad para que en caso que un trabajador termine un contrato de trabajo en forma intempestiva por un término inferior a 30 días y esto le cause un perjuicio al empleador, este pudiera demandarlo por ese perjuicio, pudiera demandar a ese trabajador por el perjuicio, sencillamente por una razón. ¿Por qué? Porque le está causando. Segundo, porque incumplió una ley, porque incumplió una norma del Código Sustantivo del Trabajo, en donde lo obliga a avisar con por lo menos 30 días. Esto solo aplica para los contratos a término indefinido, que es en donde está establecido previamente en la ley. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces, esto es en el caso en que termine el trabajo. Cuando es el empleador el que toma la decisión de dar por terminado ese contrato de trabajo, es menester de ese empleador pagar una indemnización a ese trabajador. Ese trabajador sencillamente debe, obviamente, recibir punto. Cuando se habla sin justa causa, quiere decir sin justa causa, simplemente una decisión unilateral de ese empleador que puede tomar frente a ese trabajador. ¿Cómo se calcula esa indemnización? Se calcula de una forma sencilla y se calcula de acuerdo con los ingresos del trabajador. Y estamos hablando para aquellos trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, ¿no? Se establece una indemnización de 30 días hasta por el primer año. O sea, si un trabajador trabaja menos de un año, trabaja hasta un año, entre un mes y un año, ¿no? O 2 meses y un año, lo que sea, pero que trabaje menos de un año, tiene derecho a 30 días de salario de indemnización. ¿Ok? ¿No? Y para los años subsiguientes a ese primer año, se le van a pagar 20 días por cada año subsiguiente. 20 días por cada año subsiguiente o fracción de año.
o proporcional por fracción de año. Es decir, si la persona no alcanza a cumplir el año siguiente, sencillamente se le paga proporcionalmente. ¿Sobre qué? Sobre esos 20 días. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, si un trabajador labora 2 años, 6 meses, ¿cuánto recibiría esa persona? En este caso, por ese primer año, recibiría 30 días de salario, ¿cierto? Por el segundo año, recibiría 20 días. A un año van 2 años. Nos falta mirar el tercer año. El tercer año no lo completó, solo trabajó 6 meses. Entonces se le pagaría proporcional. Y como solo trabajó entonces medio año, respecto a estos 20 días, solo le pagaríamos 10 días. Por esa fracción de ese año tercero, se le pagarían 10 días. Entonces, 10 días. Entonces, en total, ese trabajador recibiría 60 días. En este caso. ¿Listo? Esto que estamos viendo lo encontramos en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando el trabajador gana más de 10 salarios mínimos legales vigentes, ese trabajador va a recibir por el primer año ya no 30 días como los de menos de 10, sino va a recibir 20 días por ese primer año o hasta por ese primer año. Y por los años subsiguientes o proporcional por fracción de años, ya no va a recibir 20 días como lo hacían los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos, sino va a recibir 15 días. Igualito, se maneja igual también las mismas proporciones en esos casos. Hay una cosa importante de esta indemnización, y es que hace unos 6 años salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, en donde establecía que esas indemnizaciones que establecía el Código Sustantivo del Trabajo, que establecía la ley laboral, eran indemnizaciones de carácter mínimo. ¿Qué quería decir esto? ¿O qué puerta abre esto? Quiere decir que si el trabajador presta, o mejor, no presta, sino demuestra en un proceso que con la terminación del contrato de trabajo se le causó un perjuicio mayor por la terminación del contrato sin justa causa, se le causa un perjuicio mayor a ese trabajador, lo que hace o lo que pasa es sencillamente que el perjuicio que se logre probar, ese es el perjuicio que el trabajador debe o el empleador debería asumir. Aunque esto no se da mucho, pero fue una puerta que abrió, y es decir, si yo llego a probar que el perjuicio fue mayor, entonces esa situación podría llegar a afectar o hacer que se pague una indemnización mayor. Pero esto, como les digo, es lo mínimo. Acuérdense que cuando vimos esos principios es el mínimo de derechos y garantías. Cualquier situación que se presente mayor podría igual darse. Entonces, digamos que es factible que se pudiera dar esa situación, pero obviamente hay que probar el perjuicio mayor o que supere esa indemnización que estaría recibiendo ese trabajador por una terminación del contrato sin justa causa. Bueno, yo creo que aquí terminamos lo que es esta sesión de terminación del contrato de trabajo. Les recuerdo todas las dudas, preguntas que se les ocurra de esto, pueden escribirme al correo para tratar de solucionarlas durante este tiempo que no estoy, pero pues igual tratar de solucionarlas, o si no, cuando lleguemos miraremos la resolución de ellas. En la medida de lo posible les trataría de responder, siempre y cuando el tiempo me lo permita. Bueno, por ahora yo creo que no es más, los dejo descansar y que tengan en cuenta que esto lo pueden mirar en cualquier momento para mirar y todo y profundizar sobre esto. Les recomiendo también que miren
literatura, doctrina respecto del tema que puedan, con el cual puedan complementar esto. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.